Capítulo 214. El principio del fin. Comencemos. Comprendido. En la base de la Liga de Villanos, Midoriya Izuku dio su última orden. Todos los planes ya estaban en marcha. Ahora, solo faltaba poner todo en marcha. Llevemos esta sociedad de héroes a su fin definitivo. La exposición y ejecución de héroes profesionales corruptos por parte de la Liga de Villanos conmocionó a todo Japón. Innumerables ciudadanos cuestionaban ahora todo lo que creían. ¿Cuántos héroes más ocultaban secretos tan oscuros? La sociedad japonesa moderna se construyó sobre el caos del pasado. El ascenso de los héroes creó un nuevo orden, pero con el tiempo, ese mismo orden se convirtió en una prisión. Cuando ser un héroe se convirtió en un trabajo más, perdió su grandeza. Perdió su verdadero significado. El gobierno había dependido durante mucho tiempo de héroes para mantener a la gente tranquila y dependiente. Al igual que la mayoría admiraba a All Might como el símbolo de la paz. Este sistema les daba una sensación de seguridad. Pero todo tiene dos caras. Si All Might cayera, si el héroe número uno fuera derrotado por un villano en su estado debilitado, no solo sería una pérdida, sino que destruiría por completo la creencia de la gente en los héroes. Porque en este momento, nadie, ni siquiera el héroe número 2, Endeavor, podía reemplazar la confianza y la fe que la gente tenía en el símbolo de la paz. Originalmente, el gobierno había planeado retirar gradualmente a All Might mientras promovía a Endeavor como su reemplazo. Al organizar intensas batallas entre Endeavor y los villanos, esperaban crear un nuevo héroe número 1 en el que el público pudiera creer. Pero con el surgimiento de la nueva Liga de Villanos, ese plan se vino abajo. La existencia de Midoriya Izuku impidió que el gobierno continuara con su ilusión. Por primera vez, se enfrentaban a un villano que realmente pretendía destruir a toda la sociedad de héroes. ¿Qué hacemos ahora? En la agencia Niuteye, un gran grupo de héroes profesionales de élite se había reunido. Acudieron a petición de All Might, todos con un solo objetivo: acabar con la Liga de Villanos. Pero ahora mismo, solo podían quejarse. Llevamos tanto tiempo buscando, y no solo no hemos logrado localizar la base de la Liga, sino que ahora incluso la Comisión de Héroes ha sido atacada. Han secuestrado al presidente. Esto es una auténtica bofetada para nosotros. Esto ya no es un simple contratiempo. Internet y las noticias están inundadas de noticias sobre héroes profesionales que colaboran con villanos. Ni siquiera el gobierno puede ocultarlo. Parece que algunas organizaciones criminales están aprovechando esto. Pero, sinceramente, tiene sentido. Si la industria de los héroes se ve afectada, son ellos los que más se benefician. Los héroes discutieron la situación, mientras Sir Niuteye permanecía en silencio, sumido en sus pensamientos. Al final, ¿no era todo esto culpa de unos idiotas egoístas y corruptos? Era suficiente para hacerle cuestionar si seguían en el buen camino. Niuteye. ¿Me he equivocado todo este tiempo? Antes de que Niuteye dudara de sí mismo, All Might ya había empezado a cuestionarse. ¿Había pasado toda su vida luchando por proteger un sistema corrompido hasta la médula? No, claro que sí, no has hecho nada malo. Eres el héroe al que admiramos. Todo lo que hiciste fue para ayudar a los demás. Al menos, quienes salvaste estaban muy agradecidos, ¿no? Sí. Supongo que sí. Las palabras de consuelo de Niuteye hicieron que All Might se sintiera un poco mejor. No se convirtió en el símbolo de la paz. Por alguna razón en particular, simplemente tenía el instinto natural de intervenir cuando veía a alguien en peligro. Pero ahora, el verdadero objetivo de Midoriya Izuku ha sido revelado. Planea acabar con todos los héroes profesionales. Niuteye suspiró con impotencia, pero no había nada que pudieran hacer al respecto. Dada la situación actual, la Liga de Villanos ya había atrapado a varios héroes profesionales por sus negocios sucios. Tal como lo predijo Niuteye, esa misma tarde, un mensaje impactante se difundió por los principales sitios web de Japón, patrocinado por toda la red criminal subterránea. El presidente de la Comisión de Héroes está ahora en nuestras manos. ¿Cuántos secretos turbios sobre héroes profesionales conoce? ¿Lo revelaremos todo en línea? Entonces, juguemos un pequeño juego todos ustedes. Este fin de semana, en Tokio. La Liga de Villanos estará esperando a todos los héroes profesionales para desafiarnos. Si logran derrotarnos, será una victoria para los héroes. Pero si pierden,
qué lástima que tus sucios secretos se hagan públicos. En el momento en que se publicó este mensaje, todo el país se conmocionó. Desde cualquier perspectiva, era una declaración de guerra directa contra todos los héroes profesionales. ¿Una organización de villanos desafiando a todos los héroes profesionales? Ni siquiera All Might tenía ese poder. Algunos quedaron impactados, otros se quedaron sin palabras, y otros simplemente observaron por diversión. Pero como para demostrar que no fanfarroneaban, la Liga de Villanos publicó de inmediato pruebas de los crímenes de 3 héroes profesionales, quienes ya habían sido ejecutados por Stein, el asesino de héroes. Después de esto, la comunidad de héroes profesionales se sumió en el caos. La Liga de Villanos se había posicionado firmemente contra los héroes y el gobierno japonés. Habían pisoteado demasiados callos. El presidente de la Comisión de Héroes, un funcionario de alto rango, estaba profundamente involucrado en la corrupción con Héroes Pro. Tenía conocimiento de innumerables transacciones ilegales, así como de los turbios negocios entre el gobierno y la comunidad de héroes. All Might no tenía ni idea de nada de esto. Incluso Miuteye solo había oído rumores. Era el clásico caso de pájaros del mismo plumaje que se juntan. Mucha gente se convirtió en héroes profesionales por su propio bien, y siempre fueron extremadamente cuidadosos con sus acciones. Además, con el gobierno ocultando sus huellas, héroes como All Might desconocían el lado oscuro del sistema. Los héroes representaban el orden, los villanos el caos. Esta sociedad heroica, supuestamente pacífica, estaba construida sobre la hipocresía. En resumen, el presidente de la Comisión de Héroes tenía influencia sobre muchos héroes profesionales. Si no querían que la Liga de Villanos revelara sus secretos sucios, solo les quedaba una opción: presentarse en Tokio este fin de semana y luchar. Sin embargo, la mayoría de los héroes profesionales pensaban que la Liga de Villanos era una estrategia suicida. No solo All Might iba a aparecer, sino que además había demasiados héroes profesionales. Solo por su número, podrían aplastar a los villanos. En cuanto a quién moriría al final, eso estaba por verse. Capítulo 215. Ya no seré un héroe. Era viernes. Habían pasado 4 días desde que la Liga de Villanos les declaró la guerra a los héroes profesionales. Internet estaba lleno de opiniones de todo tipo, y los canales de noticias transmitían la situación las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero Midoriya Izuku simplemente había estado esperando. Midoriya, ¿estás seguro de que es una buena idea? Shinzo Itoshi, quien tenía alguna idea del plan de Midoriya, se sentía intranquilo. No podía asimilar la idea de aniquilar a tanta gente a la vez. No sé. Entonces, ¿por qué sigues haciéndolo? Shinzo estaba completamente atónito. El líder de la Liga de Villanos ni siquiera sabía si esto saldría bien o mal, y aún así seguía adelante. ¿Era una broma? Porque no sé si el resultado será bueno o malo. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Explícamelo. Shinzo se rascó la cabeza con torpeza. Mientras tanto, Midoriya Izuku estaba sentado tranquilamente en la barra, listo para dar una explicación adecuada. Primero, quiero dejar algo claro. Mi sueño nunca ha cambiado. Sigo queriendo proteger la sonrisa de la gente. Solía pensar que convertirme en héroe me permitiría alcanzar ese sueño. Pero en realidad, era solo una fantasía infantil. Midoriya. Shinzo parecía preocupado, pero a Midoriya no parecía importarle. Continuó. Ni siquiera la luz pudo salvar a todos. Al fin y al cabo, los héroes son solo personas. Quizás ni siquiera los dioses pudieron asegurar la felicidad de todos. Eso pensaba. Aunque no pudiera salvar a todos, al menos ayudar a quienes tenía frente a mí era suficiente. Pero todo eso ya es cosa del pasado. Debo admitir que All for One cambió mi forma de pensar. Quizás siempre fue un defecto muy profundo en mí. Arrogancia y avaricia. Midoriya Izuku abrió la palma de la mano y observó cómo sus dedos se transformaban en finos alambres de acero que danzaban en el aire. Los observó, absorto en sus pensamientos. Cuando no tenía poder en el pasado, me conformaba con salvar a quienes tenía frente a mí. Pero a medida que adquirí una fuerza que superó cualquier imaginación, la codicia y la arrogancia comenzaron a crecer en mi interior. ¿Por qué no puedo salvar a más personas? Todavía hay muchos que necesitan mi ayuda. Con mi poder actual, debería poder salvar aún más vidas. Pero ¿no es eso algo bueno? Midoriya, es normal pensar así.
Shinzo Itoshi preguntó confundido, pero Midoriya negó con la cabeza. No es bueno. Tener pensamientos extremos solo me llevará a hacer lo incorrecto. Matar a personas malvadas les impide cometer más delitos, y el miedo puede incluso impedir que otros recurran al delito. Estoy de acuerdo contigo en eso. Por eso siempre te he apoyado. A Shinzo Itoshi esta conversación le resultaba cada vez más extraña. Mucha gente había apoyado las acciones de Midoriya, incluido él mismo. Si no hubiera creído en las ideas de Midoriya, no se habría unido a la Liga de Villanos. Precisamente por eso lo digo. Tengo un defecto profundo: arrogancia y avaricia. Matar es un crimen imperdonable, pero nunca vi a esos villanos como personas. Quizás sea mi arrogancia. ¿Y mi avaricia? Vi que este método funcionaba, así que empecé a matar más y más sin dudarlo. Pero este método tiene sus límites. Las reacciones de los héroes y del gobierno japonés me han hecho comprender un problema mayor. Cuanto más fuerte me vuelvo, más creo que usar el miedo para detener la delincuencia debería funcionar. Pero la verdad es que nunca funciona. Entonces, ¿qué estás tratando de decir, Midoriya? Shinzo Itoshi lo miró conmocionado. Midoriya juntó las manos y habló con seriedad. Destruiré esta sociedad de héroes. ¿Por qué aparecen villanos uno tras otro? ¿Por qué, incluso con decenas de miles de héroes profesionales, nunca logran la paz verdadera? Los delitos menores son algo que la naturaleza humana hace imposible de erradicar por completo. ¿Pero por qué sigue habiendo tantos villanos que matan a gente inocente? Porque esta sociedad de héroes en sí misma es defectuosa. En ese momento, no solo Shinzo Itoshi, sino todos los miembros de la Liga de Villanos escuchaban atentamente. Este era el verdadero objetivo de los planes de Midoriya Izuku. Todos estaban completamente concentrados en sus palabras. El gobierno japonés depende de héroes profesionales para mantener el orden, pero estos solo existen si hay villanos a los que combatir. Ni siquiera voy a entrar en detalles sobre los negocios sucios entre ellos. Ni siquiera sé cuántas personas inocentes han sido sacrificadas por culpa de este sistema. El gobierno permite que existan los villanos. Nunca intentan eliminar las causas fundamentales porque necesitan villanos para justificar el sistema de héroes. Sin el crimen y el caos constantes, los héroes profesionales no tendrían sentido. No sé cuán brutal era el mundo antes de este supuesto orden. Quizás All Might luchó con tanta fuerza porque no quería que la sociedad volviera a caer en el caos. Quizás esta falsa paz creada por el gobierno sea lo que la gente realmente quiere. Quizás la sociedad de héroes de hoy sea mejor que el pasado sin ley. Quizás la Liga de Villanos solo traiga a la destrucción total al final. Quizás todo lo que estoy haciendo es solo mi propio error. Pero me niego a aceptarlo. Mientras se sacrifique a gente inocente, jamás aceptaré esta sociedad. No me mueve la justicia ni los ideales, esto no es más que mi propia arrogancia y codicia. Si incluso las personas en la cima no hacen todo lo posible para salvar a todos, y en su lugar eligen sacrificar a unos pocos para proteger a muchos, nunca lo aceptaré. No puedo perdonar un sistema que trata las vidas humanas como números, que descarta a la gente con indiferencia porque es necesario. Soy codicioso. Quiero salvar a todos los que merecen protección. Soy arrogante. Si el orden actual no se alinea con mis creencias, ¿por qué no debería derribarlo? Este soy yo, Midoriya Izuku. Y este es el verdadero objetivo de la Liga de Villanos. Mirando a la gente a su alrededor, todos mirándolo con total atención, Midoriya sonrió y preguntó. Entonces, ¿están todos listos para esto? Claro. Llevábamos mucho tiempo preparándonos. Capítulo 216. Preparándose para la batalla final. El sábado habían transcurrido 5 días desde que la Liga de Villanos declaró la guerra. Todo Japón estaba conmocionado, y todas las grandes potencias estaban tomando medidas urgentes. Los ciudadanos de Tokio se vieron obligados a evacuar, no por el gobierno como medida de seguridad, sino por la abrumadora influencia de las fuerzas clandestinas de Japón reunidas en la ciudad. Tokio será extremadamente peligroso este fin de semana. Ciudadanos, por favor, abandonen la ciudad por su propia seguridad. Este lugar está a punto de convertirse en un campo de batalla. Por sus vidas, por favor, manténganse alejados por ahora. Gracias por su cooperación. Todos los ciudadanos deben abandonar Tokio antes del fin de semana.
Los diversos grupos clandestinos movilizaron todas sus fuerzas para evacuar a los residentes de la ciudad. Algunos querían quedarse a observar el caos, pero fueron escoltados rápidamente y con fuerza por entusiastas miembros de la AMPA. Una de las razones principales por las que esta evacuación transcurrió sin contratiempos fue porque el propio All Might había instado a todos a marcharse. Cuando el héroe número 1 pide personalmente a la gente que haga algo, la respuesta es, naturalmente, rápida. Midoriya Izuku lo había planeado con antelación, con la intención de proteger a personas inocentes. El plan constaba de dos partes. Los grupos clandestinos ayudarían con la evacuación y All Might se encargaría del anuncio público. Tal como predijo Midoriya, el gobierno japonés no iba a mostrar abiertamente su temor hacia la Liga de Villanos. Aunque la inminente batalla podría poner en peligro a innumerables civiles, las autoridades mostraron poca preocupación. Para el gobierno, las bajas eran solo cifras. Pero para Midoriya Izuku, cada vida importaba. No quería que personas inocentes sufrieran por su plan, así que no tuvo reparos en filtrar información a los héroes. Al permitir que Atsume Mei revelara accidentalmente que poseía un arma capaz de devastar una ciudad entera, se aseguró de que, incluso si el gobierno ignoraba la advertencia, All Might definitivamente no lo haría. Una vez que el símbolo de la paz tomó medidas para evacuar a la gente, lograr la cooperación de los grupos clandestinos se volvió mucho más fácil. Ahora bien, aunque Tokio se había convertido en una ciudad fantasma, el gobierno no podía oponerse abiertamente. La influencia de All Might los obligó a actuar, dejándolos sin otra opción que observar cómo la ciudad se vaciaba. Esto debería ser suficiente, ¿verdad? Sí. Gracias, Tsukauchi. All Might estaba en una llamada telefónica con el detective Tsukauchi, ambos ocupados preparándose para la inevitable batalla. Entre esos hombres subterráneos que evacúan a los civiles y nosotros que detenemos a los rezagados, nos aseguramos de que nadie se quede atrás. Esta es la primera vez que los policías trabajamos con criminales. Sí. All Might suspiró, hablando por teléfono con un tono impotente. En cierto modo, esto es un esfuerzo conjunto entre héroes y villanos. Midoriya Izuku nos filtró deliberadamente información sobre su arma secreta. Fue su forma de pedirles a los héroes que ayudaran a expulsar a los civiles. Ese chico es más héroe que nadie. Y aún así, terminó convirtiéndose en el líder de la Liga de Villanos. Esto es culpa mía. Había arrepentimiento en la voz de All Might. Pero era demasiado tarde para cambiar nada. Solo quedaba enfrentarse a la Liga. Una última cosa, Tsukauchi. Necesito pedirte un favor. ¿Qué es? Al oír la vacilación en la voz de All Might, Tsukauchi frunció el ceño. Su viejo amigo rara vez hablaba así. Si muero en esta batalla, ¿puedo pedirte que cuides de Shigaraki Tomura? Quiero que empiece de cero, que tenga una vida normal. Es lo único que me importa. ¿Todavía estás bien? Tsukauchi se quedó atónito. Entonces, su rostro se retorció de frustración mientras gritaba. Arregla a ese mocoso tú mismo. No tengo tiempo para cuidar a un hombre adulto. Y dicho esto, colgó. Pero cuando bajó el teléfono, sus manos todavía temblaban. All Might. ¿Estaba planeando tirar su vida a la basura? Maldita sea, Yaji. All Might ya había tomado una decisión. Si el destino se desarrollaba exactamente como Niuteye había previsto, incluso Togata Mirio, el que heredó One for All, cayera, entonces solo le quedaba una cosa por hacer. One for All siempre se había transmitido a la siguiente generación, al igual que Nana Shimura lo había elegido para heredar su poder. All Might había estado a la altura de esa confianza y había derrotado a All for One. Pero ahora, había un nuevo sucesor del poder y la ideología de All for One. Midoriya Izuku. Era incluso más aterrador que el villano que All Might había derrotado. La mayor amenaza que la sociedad heroica jamás había enfrentado. Midoriya. Si fue mi culpa que cayeras en la oscuridad. Entonces, aunque me cueste la vida, te llevaré conmigo. Todos los civiles de Tokio han sido evacuados, ¿verdad? Sí, todos se han ido. Los héroes también han colaborado mucho con nuestra operación. Claro. Al fin y al cabo, la sociedad de héroes solo existe gracias a los verdaderos héroes. Mientras Midoriya Izuku discutía la situación con Kurohiri, se volvió hacia Shinzo Itoshi, que acababa de llegar. ¿Recibiste la información que te pedí?
Me llevó una semana entera, pero por fin lo terminé. Pero con tanta información, ¿de verdad puedes recordarlo todo? Sí. Preparé un don de supermemoria. Solo necesito mirarlo una vez, y todo queda guardado en mi cabeza. ¿Puedes hacer eso? Shinzo Hitoshi se sorprendió, pero Midoriya simplemente golpeó sus dedos en el mostrador del bar y respondió en un tono tranquilo, casi indiferente. Tengo que asegurarme de que todos paguen por sus crímenes por igual. Asuntos como el soborno y la corrupción son temas que puedo pasar por alto. No es algo con lo que tenga que lidiar. Pero, para aquellos que tienen sangre en sus manos, aquellos que han tomado vidas inocentes para su propio beneficio egoísta. Muerte. Capítulo 217. El sol naciente. El sábado por la noche, ante la inminente declaración de guerra de la Liga de Villanos, Tokio estaba más animada que nunca. Héroes de todo el país se habían reunido en la ciudad. Algunos vinieron porque se sentían culpables y solo se tranquilizaron una vez que la liga fue desmantelada. Otros solo querían ser parte de la acción y ganarse el reconocimiento. Después de todo, un evento como este era demasiado bueno para perdérselo. Con tantos héroes reunidos, la ciudad, que acababa de quedar vacía de civiles, volvía a bullir de actividad. Algunos héroes con malas intenciones incluso irrumpieron en casas particulares, aprovechándose de la situación. Pero no solo los héroes habían llegado a Tokio. Grupos criminales de todo Japón también se habían infiltrado en la ciudad, esperando su oportunidad. El gobierno japonés ejercía cierta influencia incluso en el AMPA. Tenía conexiones con la mayoría de los grupos criminales, y la declaración de guerra de la Liga de Villanos les había brindado una oportunidad. Tanto el gobierno como el AMPA veían a la Liga como una gran amenaza para sus intereses. Y con los recientes planes de Midoriya Izuku, incluso había puesto a la Sociedad de Héroes, la fuerza más poderosa del mundo, en su contra. Los pilares de la Sociedad de Héroes All Might, Endeavor, Kamui Works y Mount Lady eran todos graduados de la UA High u otras prestigiosas escuelas de héroes. Poseían habilidades de combate, conocimientos y experiencia de primer nivel. Y, lo más importante, todos poseían las nobles cualidades que se esperan de un héroe. Bueno, excepto Endeavor. Luego estaban los héroes graduados de escuelas de héroes menos conocidas. Constituían la mayoría de la población heroica, trabajando en diversas industrias. Entre ellos, había quienes realmente merecían el título de héroe. Pero también aquellos cuyas acciones eran incluso peores que las de algunos criminales. Y finalmente, estaban los héroes autoinscritos, aquellos que habían realizado el examen de licencia de héroe por su cuenta. Eran raros, a menudo menospreciados por otros héroes y, por lo general, tenían sus propias razones para convertirse en héroes. Si Midoriya Izuku nunca hubiera pasado por estos cambios, también podría haber tomado este camino. Graduarse del departamento de apoyo y luego solicitar una licencia de héroe. Pero al final, este fue un camino poco convencional. Entonces, ¿cuántos héroes profesionales había en la sociedad actual? Había más de 10.000 agencias de héroes en todo Japón. Excluyendo a los héroes dedicados al rescate, como 13. Y las gatitas. Se estimaba que el número de héroes dedicados al combate superaba los 50.000. En la sociedad moderna, los héroes que se dedicaban discretamente a las labores de rescate rara vez recibían atención. La forma más rápida de alcanzar la fama era derrotando a los villanos. Tirten y The Pussycats habían dedicado más de una década a la labor de héroes antes de alcanzar la fama. De hecho, en aquel entonces, solo un fanático incondicional de los héroes como Midoriya Izuku podía nombrar a todos los miembros de The Pussycats. De memoria. Así de poco reconocimiento recibieron los héroes de rescate. Por otro lado, héroes centrados en el combate como Kamui Works y Mount Lady saltaron a la fama casi al instante. Kamui Works se hizo famoso a los 6 meses de su debut, y Mount Lady se convirtió en estrella aún más rápido. En comparación con aquellos que se convirtieron en héroes por un deseo genuino de ayudar a los demás, los héroes que se hicieron un nombre al derrotar a los villanos fueron mucho más populares. Ahora, echemos un vistazo a las tasas de criminalidad. Cuando Midoriya Izuku aún era estudiante, podía ver a Kamui Works y a Mount Lady luchando contra villanos camino a la escuela. Y en un paseo casual, podía encontrarse con un ataque de villanos como el incidente del monstruo de lodo. Incluso más tarde, cuando Midoriya asistía a la preparatoria UA All Might, podía atrapar al menos a un delincuente cada día camino al trabajo. Esto se consideraba normal.
El gobierno japonés afirmaba que la tasa de criminalidad había caído a un mínimo histórico, y que la población japonesa se había acostumbrado a esta realidad. Al fin y al cabo, siempre que un villano cometía un crimen, un héroe aparecía rápidamente para detenerlo. Así era como funcionaban las cosas en Japón. Entonces, ¿cuáles eran las posibilidades reales de que un ciudadano promedio presenciara un crimen de primera mano? En promedio, cada persona en Japón podría esperar ver personalmente un ataque villano al menos una vez al mes. Y aún así, la gente aceptó esto como algo normal. Quizás el viejo Midoriya Izuku también lo hubiera pensado. Pero tras aprender más sobre el resto del mundo, se dio cuenta de algo. La sociedad japonesa estaba enferma. La paz y el orden social son como una balanza. Actualmente, hay demasiados héroes profesionales. Cuando un lado de la balanza se vuelve demasiado pesado, el equilibrio que el gobierno japonés ha intentado mantener se derrumbará. Para proteger su supuesta paz y sus propios intereses, el gobierno no optó por reducir el número de héroes. En cambio, creó lagunas legales para proteger a los villanos. A la vez que les permitía crecer en secreto. Los héroes necesitan luchar contra villanos para justificar su propio sentido de justicia. Así, cuando el número de héroes se volvió demasiado alto, la solución del gobierno fue aumentar el número de villanos, manteniendo intacta su frágil paz. Esto es lo que llena de rabia a Midoriya Izuku. Este es el resultado de la incompetencia del gobierno japonés. ¿Crees que los héroes siempre llegan a tiempo cuando los villanos atacan? ¿Tienes alguna idea de lo que realmente están haciendo esos despiadados villanos? ¿Te das cuenta quién sufre más al final? No importa lo que depare el futuro, Midoriya Izuku ha tomado su primera decisión. Él purgará a todos los héroes y villanos no calificados de esta sociedad. La basura no merece existir en este mundo. Mientras el sol salía lentamente, Midoriya Izuku se puso los guantes Reaper. Era hora de que comenzara el acto final. ¿Y de dónde salieron estos guantes? El Wednesday por la noche, Midoriya Izuku hizo otro viaje a Hai y los recuperó de una muy emocionada Atsume Mei. Esta vez necesito su poder. ¿Puedes dármelo? Claro. ¿Siempre fueron tuyos, Midoriya-chan? Midoriya volvió a ponerse los puños con sus viejos compañeros y apretó los puños, sintiendo su fuerza familiar. Esta vez, ustedes dos serán mi arma secreta contra Togata Mirio. Capítulo 218. Comienza el acto final. La primera luz de la mañana del fin de semana se extendió por todo el país. Normalmente, este sería un momento tranquilo para que la gente disfrute de su día libre. Pero hoy, la nación entera estaba alerta, pegada a las pantallas de sus televisores. Sobre Tokio, más de una docena de helicópteros volaban en círculos en el cielo, transmitiendo las imágenes en vivo a todos los hogares de Japón. La Liga de Villanos había declarado abiertamente la guerra a la sociedad de héroes profesionales. Fue un momento histórico que nadie podía ignorar. Toda la población de Tokio ya había sido evacuada. Una verdadera batalla del siglo estaba a punto de desarrollarse. En el centro de todo se encontraba el Tokyo Skytree, también conocido como Skitree. Una imponente estructura de más de 600 metros de altura, el monumento más reconocible de la ciudad sumida. En lo más alto de la torre, de repente apareció un portal negro. Midoriya Izuku fue el primero en pasar. De pie en el punto más alto, contempló la vasta ciudad que se extendía debajo. Esto fue todo. El gran escenario que había estado preparando durante tanto tiempo finalmente estaba listo. Daddy, envía la señal. Entiendo. Siguiendo la orden de Midoriya Izuku, Dabi se paró en la cima del Tokyo Skytree, levantó su mano derecha y desató una enorme llama azul hacia el cielo. El fuego brillante se disparó, tan brillante e intenso que podía verse desde kilómetros de distancia. Al notar la llamarada, los helicópteros de noticias acudieron inmediatamente al lugar. Un camarógrafo hizo un zoom sobre la parte superior de la torre y transmitió una imagen nítida a todas las pantallas de televisión de Japón. Allí estaba él. El líder de la Liga de Villanos Midoriya Izuku. Él está sonriendo. Incluso nos está saludando. No tiene miedo. No solo está el ejército de héroes profesionales de LLM-1 GHT, sino que también está ahí.
Mientras la conmoción y la incredulidad se extendían, la gente de Japón vio a Midoriya Izuku saludarlos con un gesto casual. Como si estuviera saludando a un viejo amigo. Esta vez, no se trataba solo de un gran grupo de héroes profesionales. También había muchos enemigos que guardaban rencor contra la Liga de Villanos. Incluso el propio All Might había convertido a Midoriya Izuku en su objetivo personal, esperándolo en Tokio. En el momento en que Dabi liberó sus llamas azules, All Might y Togata Mirio intercambiaron un asentimiento. Entonces, sin dudarlo, All Might se potenció en su forma muscular y se lanzó directamente hacia Tokyo Skitre. Sin embargo, Togata no lo siguió. Tenía una tarea más importante que atender. Al mismo tiempo, tanto los héroes como los enemigos ocultos que habían recibido la señal comenzaron a correr hacia Tokyo Skitre. La Liga de Villanos finalmente se había mostrado. Era hora de saldar cuentas, tanto antiguas como nuevas. Muy bien, sigamos adelante según el plan. Comprendido. Siguiendo las órdenes de Midoriya, Dabi y los demás entraron en la puerta de disformidad de Kurohiri, y cada uno se dirigió a cumplir con sus misiones asignadas. Mientras tanto, Tuize colocó su mano derecha sobre la espalda de Midoriya Izuku. Su don. Doble. Activado. De la mano izquierda de Tuize, surgió una copia perfecta de Midoriya Izuku. No puedo copiar todos tus dones. ¿Seguro que esto es suficiente? Esto servirá. Midoriya intercambió una breve mirada con su clon, y luego el duplicado entró por la puerta de disformidad de Kurohiri y desapareció. Midoriya luego se giró hacia otra figura cercana. Mago, envuélveme esto. No hay problema, jefe. El mago enmascarado extendió su mano hacia el objeto a los pies de Midoriya. Mensajero del infierno. En un instante, la aterradora arma, originalmente del tamaño de una pelota de baloncesto, se redujo a una pequeña cuenta. All Might y los demás seguramente atacarán esto primero. No podemos dejar que lo consigan tan fácilmente. Midoriya deslizó la cuenta comprimida en su bolsillo y saludó levemente a quienes lo rodeaban. Sigue adelante y actúa según el plan. Este campo de batalla me pertenece solo a mí. Hasta luego, jefe. Buena suerte. Con una última despedida a Midoriya, los demás desaparecieron cuando la puerta de disformidad de Kurohiri se cerró. Esta vez, Kurohiri apoyaría al resto de la Liga de Villanos en sus operaciones. Mientras tanto, Midoriya Izuku enfrentaría la próxima batalla solo. Suerte, ¿eh? Hace tiempo que dejé de creer en eso. Midoriya murmuró para sí mismo. Entonces su mirada se fijó en un punto negro en el cielo. Algo se dirigía hacia Tokyo Skitre a gran velocidad. Así que por fin está aquí. No esperaba menos de All Might. Midoriya. La luz 4LL se disparó por el aire como un misil. Con un solo salto, se elevó hasta los 600 metros de altura del Tokyo Skitre. Sus ojos, ardían como fuego, se fijaron directamente en Midoriya Izuku. Una gran pelea en Texas. No hubo ninguna vacilación. En el momento en que All Might vio a Midoriya, lanzó su golpe característico directamente hacia él. Sin palabras, sin piedad, solo fuerza bruta. La batalla estaba lista. Los habitantes de Tokio ya habían sido evacuados, dejando atrás una ciudad vacía que ahora servía como campo de batalla perfecto. Aquí los más fuertes podían darlo todo. All Might ya había decidido que iba a derrotar a Midoriya Izuku de una vez por todas. Aunque solo le quedaban las últimas brasas de One for All, este golpe seguía siendo su poder al 100%. Una fuerza lo suficientemente fuerte como para atravesar los quirks defensivos de All for One. La enorme fuerza del ataque creó un vórtice de viento, una tormenta lo suficientemente poderosa como para destrozar el mismísimo Tokyo Skitre. Sin embargo, en respuesta, Midoriya simplemente movió un dedo. Desde todas direcciones, innumerables cables de acero aparecieron de la nada, envolviéndose instantáneamente alrededor de All Might y atándolo fuertemente. Fuiste demasiado imprudente, All Might. Debiste saber que heredé el don de 4LL for One. Avanzar así sin un plan solo te convierte en presa fácil. All Might luchó, pero no importaba cuánta fuerza usara, no podía liberarse. Los cables de acero reforzados de Midoriya lo mantuvieron completamente en su lugar. Black Box funciona como las puertas de portal de Kurohiri, permitiendo que mis cables ataquen desde cualquier ángulo.
multireplicación similar a brazos duplicados de Shojimezo, pero sin límite en la cantidad de cables. El único estilo de combate en el que me especializo es usando cables, así que solo necesitaba estos dos dones para mejorar mis habilidades de lucha. Mi gorilla explicó con calma. Mientras tanto, la cara de All Might se estaba poniendo roja por el esfuerzo de intentar liberarse. Pero había algo que mi gorilla aún no había explicado. Mi gorilla Izuku aún poseía el don que le había otorgado All for One, el cual fortalecía su cuerpo y le servía como habilidad defensiva. A medida que su fuerza física aumentaba, la durabilidad de sus alambres de acero se volvía aún más aterradora, hasta el punto de que ni siquiera All Might podía liberarse. Luchando por un rato pero sin poder escapar de las ataduras de acero, All Might fijó su mirada en mi gorilla Izuku, su mirada ardía con determinación. Pase lo que pase, esta vez acabaré con todo. ¿En serio? Quizás este sea el fin de la sociedad de los héroes. La declaración de All Might, la respuesta burlona de mi gorilla. ¿Cómo se desarrollaría esta batalla? Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.